Estamos de vuelta para hablar de temas internacionales también, porque obviamente las elecciones en Estados Unidos arman siempre un revuelo a nivel metropolitano, a nivel país, a nivel región, y las posiciones o las frases que dice el presidente Trump dentro del marco de la campaña, no es que no tienen impacto, impactan en todo el mundo, no solamente en Estados Unidos. Bueno, campaña de Trump y la de muchos, ¿no?, que está atravesada por la pandemia del COVID-19, pero para analizar todo esto está como cada mañana de viernes Juan Pablo Julier, nuestro analista internacional del Observatorio Internacional de la Universidad Católica de Santa Fe. ¿Cómo está, Juan Pablo? Buen viernes. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están por ahí? Bien, bárbaro. Nosotros queremos saber, Trump estaba preocupado, minimizaba de cara a la campaña el tema del coronavirus y ahora se arrepintió, o lo hace para tratar de captar más votos. Bueno, siendo Trump, en realidad siempre es difícil de decir, porque es un misterio en sí mismo, pero aparentemente según las últimas revelaciones que ha habido en torno a este tema, conocía la gravedad del coronavirus, o al menos conocía los efectos que podía llegar a tener, y en palabras del mismo decidió minimizarlo para no generar pánico ni en la población ni en los mercados. Esto fue lo que reconoció el propio Trump hace unos días en una conferencia de prensa. También en cierta forma le preguntado por uno de los periodistas si consideraba que de alguna manera le mintió a los norteamericanos, respondió que sí, que quizás visto desde esa óptica podía ser, pero bueno, ¿no es cierto?, en esta estrategia de minimizar riesgos y de alguna manera minimizar el pánico fue la justificación de él. Obviamente en el marco de una campaña electoral que está llegando a su fin, hay que recordar que las elecciones son el 3 de noviembre en Estados Unidos, fue una bomba, sí, claro. Se prendió fuego por todos lados. No solamente salió su contrincante en la carrera electoral, que es Joe Biden, por parte del Partido Demócrata, sino que además también le han llovido críticas inclusive de algunos propios. Y es una cuestión que se va poniendo ya bastante más compleja, si bien al menos nosotros no debemos hacer futurología, ¿no es cierto?, pero dentro de las posiciones, yo soy de los que opinan que todavía Trump está bastante fuerte para no una reelección, aún pese a todas estas cuestiones. Son pequeños puntitos o pequeños momentos que a veces tienen el poder de ir cambiando determinadas tendencias. Obviamente es un tema también que de alguna manera afecta más, el coronavirus me refiero, afecta más a las ciudades grandes, donde per se Trump pierde en general. O sea que también algo que hay que tener en cuenta del tema sanitario es que es un tema de agenda en aquellas ciudades donde Trump no está tan bien posicionado. Claro. Entonces, las cosas que tienen que ver con ese punto en particular, no sé hasta qué punto tienen alcance suficiente como para poder modificar alguna de las tendencias. Porque la verdad es que el fuerte electoral de él está en el interior del país, sobre todo podría ser una línea en la parte centro y también un poco más al sur. Entonces, por estas cuestiones son obviamente ciudades, pueblos chicos que no tienen la magnitud de los problemas que tienen las grandes ciudades con el COVID, y quizás ahí por estas cuestiones son un poco más pasajeras. Claro. Habría que también poner una mira, en realidad lo que más mira Trump todo el tiempo es la economía, o sea, ver de alguna manera qué es lo que va pasando con la recuperación económica y a partir de esto tratar de alguna manera de prever. Por ahí me parece que está más atada la suerte electoral de él a ese punto en particular que tanto a este tipo de cuestiones. Claro, también un poco porque sí, es el camino, Juan Pablo, de dos candidatos que no está definido. ¿Quién tiene el mayor peso en la balanza, ¿no?, para llegar a la final y obviamente ocupar la Casa Blanca? Si nuevamente Trump o si viene una nueva oleada de gobierno. Sí, exactamente. Es bastante todavía difícil de predecir qué va a pasar, aunque, insisto, yo soy de los que aún piensa que Trump va a reelegir.
No obstante esta cuestión, insisto, hay que poner un acento especial en la economía, porque me parece que si por ahí el tema sanitario fuese de mayor importancia en la campaña, es probable que Trump no hubiese reconocido esta cuestión o hubiese buscado la manera de sortearlo. Aunque también hay por ahí un tema de estrategia política que puede estar por el lado de conocer efectivamente las consecuencias de la enfermedad y, ¿cómo decirlo?, de una manera que suene lógico, pues es un poco ilógico, pero por ahí tiene ciertos sentidos del poder, y ignorarlo adrede, o sea, de tomar la decisión de no hacer nada para decir, esta decisión la tomo yo, porque quiero tomarla, y no dejar que después me agarre de sorpresa y que me digan, pero vos no hiciste nada, o sea, en el sentido de poder decir, bueno, pero yo ya dije que esto era así. Que es un poco por ahí una estrategia al estilo, podría decirse, Boris Johnson en el Reino Unido. Entonces, desde ese punto de vista también podría ser una posible explicación a la postura de Trump en este sentido, bueno, y a este episodio que también irrumpe en este tramo de campaña. Lo decía Juan Pablo, el tema de Europa también con las posiciones que han adoptado distintos gobiernos, y decíamos, cada vez que Trump habla no pasa desapercibido para el mundo, y hay muchos que tienen la misma idea que vos, que realmente Trump tiene más que chances de ser reelecto. Incluso hubo una encuesta en las últimas horas en Alemania que habla de que los alemanes le tienen más miedo a las políticas internacionales que adopte Trump en una futura gestión que al propio coronavirus. Claro, es que es muy volátil Trump. Sí, hay que tener también en cuenta una cuestión, Trump, por eso yo les decía que es difícil de saber que una cosa es lo que él dice y otra cosa es lo que él hace. Porque el discurso de Trump es súper encendido, súper escalado, por ahí parece que se va a llevar puesto el mundo, y después lo que efectivamente hace de esto es bastante menor. ¿Por qué? Porque también es su estrategia, y ahí apuntaba al último que quería decir, que ojo, que también esta no sea una cuestión propia de Trump, diseñada por él, porque él también es un poco de la escuela de que no existe la mala prensa, o sea, que si vos tenés prensa, es buena prensa, sea como sea. Entonces, por ahí poner el foco de campaña nuevamente en él, aún en un punto controvertido, quizás hasta sea una posible estrategia, porque él es muy así, él es una persona que los medios los maneja muy bien, y también por eso creo que es una cuestión que genera mucho pánico a los europeos, no tanto por lo que efectivamente pueda llegar a ser, sino por lo que dice y por la incertidumbre que genera. Porque muchas veces en materia política internacional es peor generar incertidumbre sobre un tema que efectivamente hacer algo al respecto, porque muchas veces el solo rumor es el que de alguna manera configura el accionar de los distintos actores. Y la verdad que sí, en ese sentido Trump es una persona peligrosa. Inclusive creo que hasta los chinos han aprendido de cierta forma a sobrellevarlo en esta cuestión. Porque fíjense que antes, ante cualquier mensaje de Trump, siempre había una respuesta china, y con el paso del tiempo, el mismo gobierno se va acomodando y por ahí lo deja, que hable, no dice nada, y realmente responde o hace en función de lo que pasa. Seguro. Por eso también creo que es un juego de que la política internacional se va a ir adaptando. Creo que a los europeos eso es lo que más les va a costar, porque ellos no son así de ninguna manera. Lo que se ve es lo que hay, digamos, en ese caso. Entonces, por ahí, sí, es una persona, la verdad que es una figura interesantísima para analizar desde el punto de vista político, pero es muy difícil de predecir por esta cuestión. O sea, yo he dicho más una vez, es un showman, una persona que hace show. Él lo ha dicho en sus propias palabras. A mí me gusta entretener a América, así lo dijo, o sea. Entonces, en ese sentido, hay que siempre saber, digamos, separar la paja del trigo y dentro de su discurso, que muchas veces es mucha construcción mediática, saber efectivamente qué es lo que va a ejecutar o dónde está también el nodo, lo importante de lo que está comunicando. Juan Pablo, gracias por obviamente ayudarnos a entender esta semana de Trump. Vamos a seguir hablando de él seguramente en los próximos meses de cara a las elecciones. Que tengas un buen viernes. Gracias, igualmente a ustedes, estén muy bien.